Hoy hago una nueva ponencia, ya que en la anterior, como grupo, habíamos decidido repartirnos los documentos y hablar cada uno sobre algún documento diferente para no redundar en las ideas. Por orientaciones de nuestra compañera Camila Castellón y de la profesora Ángela Ruiz, eh, nos hace ver la dificultad en la que estábamos, por lo cual yo hoy decido hacer la nueva aclaración y hablar sobre los autores que nos competen como futuros maestros y que apoyan mi proceso formativo educativo y de formación para las próximas generaciones. Hoy, como en mi anterior exposición, empiezo hablando de San Francisco. ¿Por qué? Porque creo que desde la experiencia franciscana se desprende toda una experiencia de vida y una experiencia en la educación. Empiezo contándoles que San Francisco, cuando yo entro a la institución educativa Escuela Normal Superior de Amagá, no había tenido experiencia alguna llamada franciscana, pero cuando entro allí es que empiezo y conozco algo de la experiencia franciscana. Aún no entendía qué era ni en qué consistía, y sé que todo lo que se hacía rodeado en un son a San Francisco, pero a mi corta edad, a ese tiempo tenía 9 años y no entendía qué era lo que decían de San Francisco, pero esto se me fue contagiando paso a paso, año tras año que estaba en la institución. San Francisco empieza a ser un modelo, y así lo llamaba desde mis directivas, desde las personas que me orientaban. El modelo nuestro institucional es San Francisco. San Francisco luego no tengo mucho interés en él, pero algo después me hace nacer ese interés en San Francisco, y es un reto profesional que conozco la vida y obra. Vida y obra franciscana es muy bella, porque es un hombre que lo entrega todo, que es un hombre que conoce, que, que se vuelve pobre teniéndolo todo, o más bien se vuelve rico estando pobre, porque riqueza no es tener dinero, que era lo que tenían los padres de San Francisco. Riqueza es tener lo que San Francisco tenía: la humildad, la entrega por el otro, por los otros, y es eso en donde hoy yo puntualizo mi ética de educador. Es en eso que San Francisco enseña, porque San Francisco es un maestro de maestros. Como lo exponía en la anterior exposición, en la anterior ponencia, y una compañera me dijo: te expresaste ahí con un insulto que, que hacías. Y yo decía que San Francisco, en un lenguaje vulgar, nos da una bofetada a los maestros y maestras de hoy por hoy, porque San Francisco no cogió un libro a decirnos: veas, tienen que hacer, primero tienen que ir al salón de clase, segundo tienen que tratar bien a los estudiantes, tercero, no, eso en San Francisco no se vivió. ¿Por qué no se vivió? Porque San Francisco simplemente con su vida y con su obra nos lo mostró, cómo es que se debía hacer, cómo se hacía. Pero lastimosamente, en el hoy por hoy, todavía no hemos podido coger ese franciscano que a través de los años, llevamos 8 años y muchos más, desde directivas del colegio, desde profesores, muchos más años viviendo esa experiencia franciscana, y aún no tenemos la claridad de en qué es lo que se puntualiza San Francisco. Pero bueno, gracias a Dios que hoy conozco la experiencia franciscana y me llena y me parece rica y me parece de mucho agrado para mí saberla. Aparte que hoy Él me enseña a ser maestro, hoy me enseña que el maestro no es aquel que da conocimiento, sino aquel que educa. Y eso es muy importante. Maestro no es el que da conocimiento, sino el que educa.
Eso lo tengo muy claro por San Francisco de Asís, obvio, un hombre humilde, un hombre que nos enseñó con su palabra. Durante el proceso del seminario, recuerdo que la profesora Ángela Ruiz, por allá el primer documento que nos entrega es Ser maestro vale la pena. Es un documento sencillo, un documento que hasta quizás alguna vez pensé en, en una respuesta contraria a lo que hoy pienso. Y yo me preguntaba, el documento lo escribe una escritora llamada Karina Ratero y, y ella hace todo un bosquejo si vale la pena ser maestro. Pues yo colocaba y puntualizaba desde el documento de esta señora algo de si la vocación era una profesión, una misión o un amor. Y entonces empiezo a redactar en mi mente y en una hoja, y entonces yo decía, ser maestro sí vale la pena. Y será desde lo que Karina Ratero me decía que sí valía la pena, yo lo estoy vivenciando hoy. Para mí ser maestro es una opción, una decisión o un amor. Yo pienso que en el camino todo se empieza a ver y decir en el 2008 que yo salgo, me gradúo como bachiller en nuestra institución educativa normal. Yo digo, no, para mí no tiene sentido ser maestro, yo no quiero ser maestro, esto no me nace. ¿Por qué no me nace? Porque en la vida de Gustavo no era para que en ese año empezara su formación como maestro. Como decía San Francisco en una humilde frase, el Dios te va a dar todo lo que le pidas con fe en el momento preciso. Yo no pedí ser maestro, solamente que Dios me lo puso. Bueno, y entonces esta señora empieza a contarme y a narrarme pues toda la cuestión y muy bonito. Su documento es muy lleno de, de contenido y muy lleno de profesión y muy lleno. Pero yo reflexionaba y era en ese tiempo que yo decía, no soy maestro, no me gusta la profesión, ahorita ese no se convierte en un sí. Y no es ese sí porque, ay, sí, sí me gustó y es lo único que tengo que hacer, no. Porque desde esa mirada se vuelve una profesión. Y yo creo que la vocación es un amor. Y ese amor que empieza a crecer, y ese amor que uno no sabe de dónde sale, lo busqué por 2 años. Ahorita ya casi son los 2 años. Busqué ese amor de dónde era que nacía. Y ese amor nace es de los niños, del amor que le infunden, del querer trabajar con uno, de, de ese que le digan profe, de ese querer que siempre el profe lo salude, de que el profe siempre esté ahí. Y entonces es ese nacer de nuevo, así lo llamo yo. Eso es un nacer de nuevo porque la profesión docente no puede ser un profesor de toda la vida, sino un profesor del hoy, el profesor que nace, el profesor que crece, el profesor que procede en todo. Luego, ya, después de todo eso, del yo sentirme ese llamado, un día encuentro un documento en el seminario que apoyaba el seminario, las teorías del seminario, lo sustentaba. Y son los 4 principios éticos de la educación, los 4 principios del educador. Y ahí hay una gran connotación con ese documento, porque yo me preguntaba, Gustavo hoy, que ya está en ese tiempo, me faltaban 4 meses para graduarme como maestro, tiene esos principios, porque es que yo no soy maestro el día que me titule. Yo me tengo que sentir maestro desde ya y desde el hoy. Y entonces me hice la pregunta, ¿será que
La entrega a la profesión por vocación, que es uno de los principios, lo tengo. Y yo leía el documento que sustentaba en ese momento el seminario y me llamaba mucho la atención una frase que dice así textualmente, abro comillas: los hombres a quienes las circunstancias permiten escoger su camino en la vida no merecen perdón si no eligieran aquel que su razón les presenta como la más laudable. Cierro comillas. Me parece que esa frase es espectacular y esa frase apunta a si tengo la profesión o la vocación, y yo creo que sí la tengo, porque no es escoger un camino y no es yo decir como maestro me siento espectacular porque es que me tocó en la zona más bonita y me tocó. Yo quiero ser maestro porque sencilla y llanamente estoy dispuesto a educar. ¿En dónde? Donde Dios lo permita y donde Dios me ponga, porque no es para mí un, no se me es sujeto a, a trabajar acá o allá, sino que es donde Dios quiera. El, un segundo principio de esos cuatro que hablaba es respeto máximo por los derechos de los estudiantes. Bueno, me preguntaba, ¿será que a mí me programaron, que a mí me educaron para conocer los derechos de los estudiantes? Y hoy por hoy digo, sí. ¿Por qué me enseñaron? Porque en otros seminarios, me enseñaban los, los derechos de los estudiantes. Hay un seminario que se llama Proyectos Obligatorios y yo antes de verlo yo decía, los proyectos obligatorios ya todos los hemos visto durante el proceso de la formación, pero cuando entro a este seminario me doy cuenta que no, que, que los proyectos obligatorios no los tenía claros porque son muy diferentes, y ahí es donde entran los derechos de los estudiantes, que tienen derecho a educarse, que tienen derecho a saber, que tienen derecho a pedir los estudiantes, a exigirme a mí como maestro. Entonces ahí, entonces ahí es que encuentro ese respeto máximo por los derechos de ellos, por conocer. Entonces ahí es otro principio al que le apunta. Hay un tercero que dice conducta personal e intachable. La conducta es una cosa, no es del saber y no es del hacer. Se ve reflejada en el hacer, pero en el hacer se ve reflejada porque él sabe que no se puede, que debe tener una conducta intachable, que no se puede comportar mal. Y yo me lo preguntaba si yo la tenía. Y sí, hoy por hoy encuentro que sí la tengo. La conducta intachable es una cuestión de ser, y hace algunos días atrás lo reconocía en la en un escrito de otro de los seminarios en donde colocaba que la conducta intachable, bueno, no lo colocaba en tales términos, pero sí colocaba que la conducta humana está ligada totalmente al ser, porque es desde ahí que nos enfrentamos. Y como último principio de la educación, del educador, está la propuesta ético-moral para el educador. Y había una pregunta clave ahí que dice, ¿cómo puede ser la ética y la moral del educador para la educación humana? Yo pienso que eso no se responde con con un simple escrito. Eso se responde a través de mucha reflexión y a través de si sé lo que sé, si sé lo que quiero saber, si sé lo que debo saber para enseñar. Entonces es mirar, es analizar, es irme más allá de lo que estamos haciendo, de lo que estoy viendo. Por último, había un documento que la orientadora nos da en un momento de del proceso formativo,
Y es un documento que el título es muy sugestivo, lo llamaría yo así, porque cuando lo leí yo dije, bueno, un documento facilísimo, pero cuando lo empecé a trabajar yo decía, oiga, esto está, esto está duro. El título es La ética del educador social en el estado del progreso individual y colectivo. Hermoso el título, escrito por Margarita Rodríguez Rodríguez. Y una de las frases que yo señalaba, subrayaba que decía el estado del bienestar social y decía, abro comillas, algunos factores decisivos es la instauración de un nuevo orden fueron la democratización paulatina de las estructuras sociales, la pérdida influyente de la Iglesia, la secularización de la vida, la aparición de movimientos sociales, sindicatos, organizaciones, partidos políticos, etcétera, el avance de la ciencia y la técnica, la economización de la administración pública, la institu- institucionalización de la educación, etcétera. Y yo me preguntaba, ¿qué es todo esto? En un momento. Pero bueno, con el paso del tiempo, con el trabajo, con todo lo que se viene haciendo, veía yo algo lo veía de una manera más fresca, más liberada, y, y el bienestar social desde un liberalismo, un capitalismo, y es ver se unifican para optimizar las naciones modernas, trascendiendo a lo moderno, a lo organizacional para la reconstrucción nacional. Ahí era donde yo puntualizaba. Ahora, la pregunta base de todo esto es, ¿quiero ser maestro? La respuesta es tan simple y es tan compleja como el mismo sí, como el mismo quiero ir más allá, quiero enseñar y aprender, porque es más lo que yo siempre he dicho, que es más lo que aprendo de mis alumnos que lo que les enseño.